¿Se puede usted imaginar la predicción de la llegada de un líder mundial varios siglos antes de su llegada? Imagínese predecir no solamente su llegada, sino también el año exacto de su llegada. La famosa profecía de Daniel de las 70 semanas predijo la reconstrucción de Jerusalén y la llegada del Mesías, seguido por una segunda destrucción de Jerusalén. Si esto fuera la profecía total, sería suficiente para edificar nuestra fe. Pero la profecía es aún más precisa. Cuando uno considera los elementos cronológicos de la profecía, el alma rebosa de admiración. Bendito el Señor. Al comenzar, hay que descartar la idea de que las 70 semanas pueden ser literales, es decir, menos de un año y medio. Si uno insiste en una interpretación literal, la profecía sencillamente fracasa. Por eso es que todos los creyentes de la Biblia aceptan alguna clase de interpretación figurativa. Para descubrir cómo interpretar profecías de tiempo, los estudiantes serios de la Biblia primeramente buscan las claves en las mismas escrituras. En este caso, la clave la encontramos en Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel que se acostara en su lado izquierdo por 390 días y en su lado derecho por 40 días. ¿Por qué? Yo te he fijado los años de su maldad por el número de los días, computándote cada día por un año. Por tanto, cada día por un año es un sólido precedente bíblico para dar una interpretación figurativa en las profecías de tiempo. Esto no significa que esta clave se debe aplicar a cada profecía, sino que es una clave dada divinamente que se debe tomar en consideración cada vez que el significado literal de la profecía no tenga sentido. Una semana tiene 7 días. 7 días por 70 son 490 días. Según la clave, un día es un año. Por tanto, 490 días proféticos llegan a ser 490 años calendario. Esta interpretación ofrece posibilidades reales. Note lo que se dice de los diferentes periodos de tiempo en esta profecía. Los 6 asuntos espirituales dados en Daniel 9:24 que vimos en el video anterior tenían que suceder dentro de las 70 semanas, es decir, dentro de los 490 años. Según el versículo 25 de Daniel 9, el Mesías tenía que venir en exactamente 7 semanas y 62 semanas. Al calcular, según la regla de Ezequiel, 69 semanas llegan a ser 483 años. Durante la última semana, 7 años, un pacto sería confirmado. A la mitad de la semana, los sacrificios cesarían. Todas estas cosas son profetizadas para que sucedan dentro de los 490 años. Se mencionan 2 asuntos adicionales en la profecía que podrían o no ocurrir durante los 490 años. El versículo 26 predice tanto la muerte del Mesías como la destrucción de Jerusalén. El texto introduce ambos eventos con estas palabras: y después de las 62 semanas. No especifica si después se refiere a la última semana o a un tiempo posterior. Para resumir,
Según las palabras de la profecía, se requiere que muchos de los detalles sean cumplidos dentro de los 490 años. Sin embargo, las palabras usadas no requieren que todo eso suceda durante ese tiempo. Para contar un periodo de tiempo tenemos que saber cuándo comenzar a contar. Gabriel le dijo a Daniel en 9:25: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Como ya se ha visto, 7 más 62 son 69 semanas, que son 483 días. Usando la clave día por año, 483 días llegan a ser 483 años, o sea, 483 años hasta el Mesías. ¿Comenzando cuándo? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Cuando Gabriel hablaba a Daniel, Jerusalén estaba totalmente en ruinas. Era el tiempo para que los judíos regresaran a su tierra prometida. Una orden sería dada para restaurar y edificar a Jerusalén. Puesto que la Biblia registra varias órdenes así, necesitamos buscar la orden específica a la cual la profecía hace referencia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, Ciro hizo pregonar diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Esta orden tenía que ver con el templo, que era la parte más importante de Jerusalén. Esdras procede a hablar de este primer regreso y la construcción de los cimientos del templo. Sin embargo, cuando se desarrolló una oposición local, el próximo rey de Persia mandó parar la construcción y la obra paró. Entonces el rey Darío dio la orden: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Como en la primera orden, esta segunda orden tiene que ver con el templo. Darío, otro rey de Persia, dio el decreto para detener las fuerzas que se oponían. En esta ocasión la obra siguió. Completaron y dedicaron el templo, ayudados por los profetas Ageo y Zacarías, en el año 516 antes de Cristo. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote: por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo. Esdras más tarde reflexiona
sobre las bendiciones de Israel. Nuestro Dios inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección, una muralla en Judá y en Jerusalén. Estos dos textos cubren muchas actividades para restaurar y edificar a Jerusalén. Hablan de establecer la ley y el orden local, y también de reedificar las ruinas del templo y de la muralla. En el año 20 del rey Artajerjes, Nehemías le dice al rey: la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y agradó al rey enviarme. Esta última orden de un rey de Persia tenía que ver con la construcción de los muros de Jerusalén. Casi 100 años habían pasado después de la primera orden y los muros todavía estaban en ruinas. Ahora, finalmente, Nehemías animó a la gente a reconstruir los muros. ¿Cuál de estas 4 órdenes para restaurar y edificar a Jerusalén es la orden a la que se refiere las profecías de Daniel? No es una pregunta fácil. Hay los que favorecen una u otra de estas órdenes, en particular basado en su concepto de la naturaleza de cada orden. Sin embargo, se debe notar que el templo, el gobierno y los muros todos están envueltos en la reconstrucción y la restauración completa de Jerusalén. Por tanto, las palabras de la profecía se pueden satisfacer siempre y cuando una de las órdenes llegue a ser el punto de partida. La profecía de Daniel de las 70 semanas claramente predice 3 eventos históricos importantes. 1. La ciudad y el templo serían restaurados y edificados. 2. El Mesías vendría. 3. La ciudad y el templo serían destruidos nuevamente. La profecía revela también que habría 483 días, 483 años desde la orden hasta el Mesías. Vamos a tomar el año de cada una de estas órdenes y sumarle 483 años para ver si hay algún cumplimiento. Recuerde que al contar un periodo de años que comienza antes de Cristo y termina después de Cristo, tenemos que sumar los 2 números. Es parecido a comparar las temperaturas bajo cero y las temperaturas sobre cero. Si la temperatura estaba en 40 grados bajo cero y subió a 25 grados bajo cero, hay que restar para llegar a la nueva temperatura de 15 grados bajo cero. Es decir, restamos 40 menos 25. Si la temperatura estaba en 10 grados bajo cero y ahora subió a 10 grados sobre cero, se suman los 2 números. Es decir, la temperatura ha subido 20 grados. Vamos a ver cómo cuadraremos estas 4 diferentes órdenes en el tiempo de Dios. Al comenzar con el año 536 antes de Cristo y sumarle 483 años, llegamos al año 53 antes de Cristo. No hay Mesías en este año. No había llegado todavía. Al comenzar con el año 520 antes de Cristo y sumarle 483 años, llegamos al año 37 antes de Cristo.
todavía no hay Mesías. Al comenzar con el año 457 antes de Cristo y al sumarle 483 años, llegamos al año 26 después de Cristo. Damos en el blanco para Jesús. Al comenzar con el año 444 antes de Cristo y al sumarle 483 años, llegamos al año 39 después de Cristo. No hay Mesías en ese año tampoco. Había venido y ya se había ido para esa fecha. Las primeras dos fechas, 536 y 520, son demasiado tempranas. La cuarta, la de 444 años, es algunos años tarde. Nadie sugiere a ningún Mesías para estas tres fechas. Así que la única fecha posible de las cuatro fechas es la tercera fecha. Cuando Jesús fue bautizado, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y salió del cielo una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. Varios años después, Pedro explicó el mismo evento de esta manera. Lo que se divulgó por toda Judea, empezando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien. Pedro mencionó estos tres eventos en el siguiente orden. 1. El bautismo de Jesús. 2. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. 3. El ministerio de Jesús. Esto deja una sola explicación para la unción que Pedro menciona. Después de que Juan le bautizó, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, quien descendió sobre él en forma de paloma. Ungido. Mesías es la palabra hebrea para ungido, y Cristo es la palabra en el idioma griego. El método normal de ungir era con aceite, pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Esto significa, en un sentido real, que Jesús llegó a ser el Mesías, Cristo, en ese momento. Muchos de los eruditos hoy día colocarían el bautismo de Jesús en el año 26 después de Cristo. Entre varias piezas de evidencia están la reconstrucción del templo de Jerusalén, que todavía estaba en progreso durante el ministerio de Jesús. Basado en la información de Josefo, historiador judío del primer siglo, Herodes el Grande comenzó su reconstrucción en el año 21-20 antes de Cristo. Según Juan 2, versículos del 13 al 20, la primera Pascua en el ministerio de Jesús fue 46 años más tarde, es decir, la primavera del año 27 después de Cristo. Esto colocaría el bautismo de Jesús hacia el final del año 26 después de Cristo, para permitir tiempo para los eventos que ocurrieron entre su bautismo y esa primera Pascua. El año 26 después de Cristo es precisamente la fecha a la cual llegamos cuando comenzamos con la orden de 457 antes de Cristo. Esta es más que una coincidencia interesante. Es una predicción y cumplimiento absolutamente sorprendente. No deja lugar a duda de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido de Dios. No deja lugar a dudas de que el Evangelio de Jesucristo es la única religión auténtica en todo el mundo. No deja lugar a dudas que Jesús logró lo que Gabriel dijo que se lograría dentro de 490 años, es decir,
para acabar con las prevaricaciones y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. La última semana de Daniel, 7 días, 7 años, se señala en la profecía para que haya una atención especial. La última semana comienza con la llegada del Mesías. Es de conocimiento común que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Esta es la mitad de la semana profética. La profecía de Daniel no especifica cuándo se quitaría la vida al Mesías. Sencillamente dice que después de las 7 más 62 semanas. Ahora podemos ver que se le quitó la vida exactamente a la mitad de la semana cuando Él murió en la cruz. Con esto en mente, note la otra cosa que Daniel dice que tomaría lugar. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. La muerte de Jesús en la cruz puso fin al sistema de sacrificios de la ley, diciendo más arriba: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni en ellos te complaciste, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Quita lo primero para establecer lo segundo, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. El hecho es que aquellos antiguos sacrificios y ofrendas todavía existían físicamente cuando se escribió el libro a los hebreos, pero con relación a Dios no tenían ningún significado en comparación con el sacrificio de Jesús. Dios no solo dijo esto por medio de su escritor inspirado, Él lo confirmó con acción. Mas Jesús entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El templo ya no era la casa de Dios. Los sacrificios del templo ya no tenían valor. El velo de tela se rasgó en dos porque Jesús llegó a ser el velo real, el mediador entre el verdadero lugar santo y el verdadero lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es, de su carne. Por su muerte, resurrección y ascensión, Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo único que quedaba era que físicamente se destruyera el templo pocos años después como prueba final de que el sistema antiguo de sacrificios ya no era válido. Había sido reemplazado por el sacrificio de su amado Hijo. Antes de mencionar la mitad de la semana, Gabriel dijo que el Mesías hará que concierte un pacto, confirmará el pacto, hará un pacto con muchos por una semana. Esa declaración trae a la mente la predicción de Jeremías de un nuevo pacto. Que Jesús trajo un nuevo pacto, no hay duda. En la última cena, Él declaró: porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Así que parece fácil pensar en la confirmación del pacto por Jesús por la primera mitad de la semana, es decir, durante su ministerio de 3 años y medio. Pero, ¿qué hay de la segunda mitad, los 3 años y medio después de su ascensión? No debe haber dificultad en entender que Jesús siguió confirmando su nuevo pacto por medio de la obra de los apóstoles después de su ascensión. Pero, ¿por qué hacer referencia a solamente 3 años y medio después de su ascensión? ¿Qué evento concluye los 3 años y medio y así las 70 semanas? Es decir, los 490 años. El evento no puede ser la destrucción de Jerusalén, porque esto no sucedió hasta el año 70 después de Cristo. Es poco probable que el evento sea la conversión del primer gentil, es decir, la conversión de Cornelio, la cual está registrada en Hechos capítulo 10. Aunque no sabemos el año exacto, el libro de los Hechos coloca la conversión de Cornelio después de la conversión de Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9. Los eruditos colocan la conversión de Saulo cerca del año 35 después de Cristo, es decir, 5 años después de la muerte de Jesús, en el año 30 después de Cristo. Puesto que las conversiones de Cornelio y Saulo son muy tarde para cuadrar con la profecía, tenemos que buscar algún evento o condición significativa antes de Hechos 9. La profecía había predicho y Jesús había mandado que el evangelio fuera predicado en Jerusalén. La iglesia comenzó con 3,000 almas y rápidamente creció con 5,000 hombres, todos judíos en Jerusalén. ¿Quién sabe cuánto tiempo los cristianos habrían quedado en Jerusalén si no hubiera sido por la gran persecución que vino después de que Esteban fuera asesinado? Como resultado de esa persecución, todos los creyentes fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. No sabemos la fecha exacta de la muerte de Esteban y la dispersión resultante. Sin embargo, tiene que haber sido alrededor del año 33-34 después de Cristo para permitir tiempo para la persecución de la iglesia por Saulo antes de su conversión cerca del año 35 después de Cristo. Según estos datos, esta dispersión de Jerusalén aparentemente tomó lugar justamente al final de las 70 semanas, 490 años. Una gran parte de la profecía de las 70 semanas tiene que ver específicamente con Jerusalén. Aparentemente, los 3 años y medio son precisamente el tiempo que Dios había apartado para que el nuevo pacto fuera confirmado exclusivamente en Jerusalén y exclusivamente con los judíos. Este fue el gran momento de Jerusalén. Muchos fueron convertidos antes de que los judíos, dirigidos por Saulo de Tarso, trataran de exterminar el nuevo mensaje. En vez de exterminar el nuevo mensaje del Evangelio, lo que hicieron fue causar que se expandiera más allá de Jerusalén. El primer lugar que se menciona donde se recibió la palabra fue Samaria. Los judíos odiaban a los samaritanos, quienes eran una mezcla de etnias. El apóstol Juan había querido mandar que descendiera fuego del cielo para consumir una aldea de samaritanos. Ahora, este mismo Juan impuso las manos sobre los samaritanos para que pudieran recibir al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor.
Se terminó el día de predicar el Evangelio exclusivamente en Jerusalén y exclusivamente para los judíos puros y los prosélitos. Las 70 semanas habían terminado. El evangelismo mundial había comenzado. Jerusalén había tenido la oportunidad de oro. Muchos la tomaron. Otros solamente sellaron la perdición de su ciudad. Esta perdición es el tema de una gran parte de la profecía de las 70 semanas. Esta perdición vendría después de las 69 semanas, 7 más 62. El lenguaje de la profecía requiere que el hecho de quitar el pecado suceda durante las 70 semanas. Requiere que el Mesías venga durante las 70 semanas. Requiere la confirmación del pacto durante la última semana. Sin embargo, no requiere que Jerusalén y el templo sean destruidos dentro de ese tiempo. La profecía declara después. En ninguna manera se especifica cuánto tiempo después. Sin embargo, no podemos dejar de notar que la perdición de Jerusalén fue de hecho sellada durante las 70 semanas. El rasgar el velo fue la prueba de que Dios había terminado con el templo. No más templo. Además, los judíos proclamaron su propia perdición en el juicio de Jesús. Mateo 27:25 afirma: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí sellaron los judíos su futuro. Durante su última semana, Jesús lamentó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa, refiriéndose al templo, refiriéndose a los judíos, ya no es la casa de mi Padre. Vuestra casa desierta. Nos coloca exactamente en Daniel 9 con abominación, desolador. El rechazo de Jesús por los judíos durante la semana 70 aseguró que la desolación vendría, que no podría detenerse. Mientras Jesús miraba a Jerusalén desde el monte de los olivos, lloró sobre ella diciendo: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo. Rechazaron el tiempo de Dios. Crucificaron a su Mesías. El destino de Jerusalén fue sellado en la semana número 70. Cuando Jesús murió, los sacrificios del templo ya no tenían valor ante los ojos de Dios. Sin embargo, Dios, en su bondad, bendito el Eterno, les concedió al templo y a Jerusalén 40 años de gracia. Fue Jerusalén que crucificó a Jesús. Fue en las afueras de Jerusalén donde Jesús resucitó de entre los muertos, y fue en Jerusalén donde los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Evangelio tenía que comenzar en Jerusalén. El área del templo era un lugar importante de reunión para predicar las buenas nuevas. Así, después de ser investido de poder de lo alto, los apóstoles predicaron las buenas nuevas a los judíos que se habían reunido para la fiesta anual de Pentecostés.
Estos judíos habían venido de todas partes del imperio romano. Porque de Sión saldrá la ley, escribió Isaías, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Wow, Señor, bendito tú eres. La iglesia del Señor necesitaba tiempo para establecerse. Los cristianos judíos necesitaban tiempo para entender la abolición de la ley. Por causa del Evangelio, Dios mostró gracia hacia Jerusalén por 40 años. Por causa de los judíos que abrirían sus corazones al Mesías, Dios le mostró gracia a Jerusalén. Sí, por 40 años más. Durante estos 40 años Dios permitió que los sacrificios del templo continuaran, aunque ya no tenían para él ningún significado. Sin embargo, el tiempo rápidamente se acercaba cuando Dios terminaría definitivamente esos sacrificios. No solo serían una cosa del pasado en la mente de Dios, serían también una cosa pasada en la realidad histórica. Después de 40 años de gracia, Dios envió a los romanos para exterminar el sistema mosaico de sacrificios de la faz de la tierra. Dios envió a los romanos para poner fin definitivo a Jerusalén como su lugar de morada. El punto culminante de la profecía de Daniel es la semana número 70. En la semana 70 el Mesías viene, trae salvación, hace un pacto eterno con sus seguidores. Es el punto culminante de la historia de la humanidad. Es el momento en que Dios alcanza a la humanidad en un increíble acto de amor. Las 70 semanas terminan en triunfo. La gran obra de redención se cumple. En la ciudad de Jerusalén, miles de judíos creyentes nacen de nuevo para inaugurar el eterno reino de Dios. El Mesías había venido justamente en el tiempo programado. Jesús de Nazaret entró en su ministerio mesiánico al comienzo de la semana 70, precisamente según el programa de Dios. Se le quitó la vida a la mitad de la semana, anulando el sistema mosaico de sacrificios, precisamente según el programa de Dios. La muerte de Jesús en la cruz trajo reconciliación y justicia precisamente según el programa de Dios. El tiempo para confirmar el pacto exclusivamente con los judíos de Jerusalén fue cumplido al final de la semana 70, precisamente según el programa de Dios. Al mismo tiempo que los cristianos judíos salieron de Jerusalén para comenzar a predicar en todo el mundo, las 70 semanas para los judíos y Jerusalén habían terminado. El evangelismo a nivel mundial había comenzado. Solo Dios podía hacer y predecir tal programa. Solo a través del Hijo de Dios podían cumplirse las predicciones. Bendito sea su nombre. Dios los bendiga.